Hola, buenas tardes. Vamos a presentar acerca del tema de la pena de muerte. Vamos a debatir todos nosotros y vamos a dar nuestros argumentos y posturas que cada quien tiene. Bueno, América, te doy la palabra para que des comienzo. Comenzaremos diciendo la postura de cada uno de los participantes de este debate para saber qué piensan. Comenzamos con Sofía. Bueno, yo pienso que la pena de muerte está mal. Es un hecho malo, ya que creo que hemos avanzado como sociedad a un nivel colectivo en el que hemos dejado atrás esos pensamientos medievales en el que la venganza es el principal objetivo. Y creo que el dar una pena de muerte a alguien que arrebató una vida es el rebajarse a su nivel de poco desarrollo de humanidad que tiene. Y hay otras alternativas, que es el ayudarlo o el hacerlo una mejor persona para que se vuelva a integrar a la sociedad. Esa es mi postura. Leo, tu postura. Yo estoy totalmente en contra de la pena de muerte en México. Creo que con el país que tenemos a día de hoy, pues lo veo como una gran dificultad a tomar en cuenta la pena de muerte, y creo que además como sociedad tenemos que evolucionar y tenemos que mejorar más que nada nosotros, en lugar de buscar una salida fácil. Buscar una salida fácil como lo es la pena de muerte. Creo que existen mejores formas para poder dar castigo a una persona. Que a día de hoy ya lo hacemos, pero yo sinceramente creo que ese no es un buen camino para la sociedad de México, y más que nada por cómo estamos ahora. Aranza, tu postura. Yo igual estoy en contra de la pena de muerte. Pienso que es algo injusto e inmoral y lo hacen ver como si fuera un ajuste de cuentas, y no creo que con la pena de muerte vaya a detener la delincuencia. Moy, tu postura. Yo también estoy en contra de la pena de muerte. Como bien dicen mis compañeros, yo creo que existen diferentes formas para evitar esta situación o, como dice Sofía, ayudarlos de alguna manera. También siento que es una violación a los derechos humanos, y al mismo tiempo yo creo que es algo discriminatoria en contra de las personas, ya que a veces no suele ser justo el juicio que se les da a estas. Bueno, y por último, mi postura es que la pena de muerte no es disuasoria, lo que significa que no tiene la capacidad de hacer que alguien desista de una acción o decisión, por lo que la pena de muerte no disminuiría el número de crímenes que suceden en el día de hoy en México. Bueno, algunas de la argumentación o de las justificaciones del por qué México no es o no legaliza la pena de muerte es porque México se opone por cuestión de principio y por tratarse de un acto de naturaleza irreversible a la pena de muerte. La pena capital es un castigo cruel e inhumano que atenta contra el derecho primordial de la vida. La experiencia demuestra que el enorme riesgo que existe en todo enjuiciamiento, la imposición de la pena de muerte por error, traería como consecuencia un acto injusto que no puede ser revertido, y también que no se remedia un crimen cometiendo otro, ni tampoco el Estado puede permitir que el castigo a un delito sea por debajo de los estándares mínimos de protección a los derechos humanos. Desde mi punto de vista, la pena de muerte es discriminatoria y a menudo se utiliza de forma desproporcionada contra las personas que son económicamente desfavorecidas, o sea, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas. O sea, muchas veces en México se castiga o se ve como el culpable a las personas de minorías o de rasgos físicos
que no son de acuerdo con el estándar actual de personas buenas, como suelen decirles. Bueno, ahora voy a presentarles encontré una información acerca de la pena de muerte que fue expuesta a una idea por parte del Partido Verde y Morena. Esta idea fue expuesta hace un año, en 2020. Y en esta, bueno, se decía que aproximadamente el 2 de marzo, los diputados integrantes de los grupos parlamentarios del Partido Verde, Ecologista de México y Morena presentaron una iniciativa de reforma constitucional al que tiene por objeto eliminar los obstáculos constitucionales para el establecimiento de la pena de muerte en México, adecuando las disposiciones que resulten pertinentes para su aplicación. Entonces, quiero que ustedes me digan qué opinan o qué piensan acerca de esta noticia, o bueno, que fue hace un año, pero pues de alguna forma es importante para nosotros. Si me puedes dar tu debido opinión, al país en el que... Ajá. Yo creo que debido al país en el que vivimos, que es México, y que lamentablemente tiene un sistema de peritajes y de investigación de crímenes muy ineficiente y corrupto en muchos aspectos, lamentablemente, creo que no es una solución, no es viable, ya que si en delitos menores no se hace una investigación correcta en un crimen mayor, no está la seguridad completa de que realmente se investigue y se castigue al culpable del asesinato. Tal vez se inculpe a alguien inocente por influencias o por la misma corrupción que existe en los altos poderes. Entonces, el acceder a una pena de muerte, a un castigo que ya se impuso a una persona que realmente no realizó el, el crimen, creo que sería algo injusto e inmoral, a mi parecer. ¿Tú, Moisés, qué opinas acerca de esta noticia sobre Morena y el Partido Verde? No, pues completamente en contra de esto, porque pues bien dicen que, bueno, bien dijo Sofía que aquí en México tenemos un sistema pues no muy bueno, la verdad, y aunque muchos de los delincuentes que se van a las cárceles aún siguen manejando mucho de sus crímenes organizados ahí mismo, y algunas personas ven muy bien es para ellos la pena de muerte para que eviten o dejen de estar pues moviendo todo eso, todos todas esas organizaciones. La verdad es que yo lo veo como esos argumentos, yo los veo más con sed de venganza que con justicia, la verdad. ¿Tú, Aranza? Yo también creo que es un error que exista la pena de muerte en México porque, igual como dice Sofía y Moisés, aquí existe mucho la corrupción y cualquiera se puede librar o puede hacer que llegue alguien a la pena de muerte por las influencias. Ay, aparte, se me olvidó a mí agregar algo. Sería algo inconstitucional. Habría una inconstitucionalidad en la misma reforma, ya que el artículo 1 de la Constitución nos da y nos brinda el derecho a la vida a todos. Entonces, habría una inconstitucionalidad en esa reforma. Yo también tengo algo que agregar, y es que, o sea, no se puede como legalizar la pena de México, ya que firmó en un tratado conocido como Pacto de San José, que fue firmado en 1960, y en el pacto establece restricciones a la pena de muerte en las naciones que lo firmaron.
este artículo que trata sobre el derecho de la vida señala que no se restablecerá la pena de muerte en los estados que como fue en México. Es por ello que si el Poder Legislativo llegara a aprobar el regreso de esta medida, pondría al país en una situación de violación de tratados internacionales firmados por México en materia de derechos humanos. Entonces sería un gran problema para México si se llegara a legalizar la pena de muerte. Ok, perfecto. Ahora quiero que me respondan a la siguiente pregunta y es, ¿qué tanto, o bueno, creen que la pena de muerte en México ayude o evolucione en cuanto a ayudarnos a disminuir el crimen, los asesinatos, los feminicidios, todo lo relacionado a, bueno, todo lo que puede causar una causa de muerte, una pena de muerte? ¿Creen que ayude a disminuir ese riesgo o esa opinión? ¿Me puedes dar tu opinión tú, por favor, Aranza? Bueno, yo estoy convencida que no pasará eso. Y hay en otros países que igual ya existe la pena de muerte y según las estadísticas no ha reducido la delincuencia. Yo tampoco creo que esta sea una medida para reducir los crímenes en México, ya porque como lo mencioné antes, la pena de muerte no es disuasoria, o sea, no tiene la capacidad de que alguien desista de esa acción, o sea, de cometer el crimen. Ninguno de los estudios realizados, nunca ha podido encontrar pruebas convincentes que demuestren que la pena de muerte tiene un mayor poder para hacer que estas personas no cometan estos crímenes que otros castigos, o sea, no es mejor que la cárcel. Y tampoco el estudio acerca de la relación entre la pena de muerte y los índices de homicidios, elaborado para la ONU en 1968 y actualizado en el 2002, y últimamente actualizado también en el 2018, comprueba que esto no es viable porque pues no realiza cambios en los índices de crímenes en ningún país en el que se ha legalizado, y pues no. ¿Tú, Moisés? No, la verdad es que no creo que mejore la situación en el país, porque bien dijo mi compañera Aranza que las estadísticas en otros países que de por sí ya son de primer mundo, son primermundistas y no obtienen, no aseguran que la delincuencia baja, pues menos aquí donde existe muchísima corrupción. ¿Tú, Sofía? ¿Qué opinas acerca? Sofía, ¿qué opinas acerca del tema? Bueno, de lo que acabo de mencionar. Bueno, lo que a mí compete creo que no. Y un claro ejemplo es Estados Unidos, que más claro ejemplo que nuestro país vecino, que aunque es un país que tiene muchos avances en muchas cosas y en muchas áreas, no es un país que está libre de delincuencia y no es un país que está libre de violencia. Al contrario, es un país que tiene altos índices de violencia y de otras cosas, pero respecto a la pena de muerte no ha dado un resultado ejemplar respecto a la reducción de delincuencia y crimen. Bueno, además, para agregar yo de mi parte, creo que los datos también dicen totalmente lo contrario, ¿no? Que realmente la pena de muerte no ayudaría a disminuir el crimen. Hallazgos sintetizados por Radelet y Lacocque encuentran que hay un consenso abrumador entre la comunidad científica, dada la evidencia empírica disponible, que permite concluir que la pena de muerte no agrega mayores efectos de disuasión al crimen que aquellos alcanzados por penas elevadas de prisión. En consecuencia, señalan que la investigación empírica ha encontrado que la hipótesis de que la pena de muerte puede servir para disuadir el crimen no es más que un mito. Pasaremos ahora con mi compañera América, si es que tiene alguna pregunta que darnos para
para poder seguir con el debate. Aquí la pregunta sería si ustedes conocen alguna organización o sí, o su organización internacional o de aquí nacional del país que esté en contra de esto y sus argumentos o el por qué las organizaciones incluso internacionalmente están en contra de la pena de muerte. No conozco alguna organización como tal, pero creo que internacionalmente hablando, ningún país, incluso primermundista, con el mejor sistema de justicia se puede salvar de cometer un error tan grave como lo es el hecho de culpar a alguien que realmente no es culpable, o sea, de sentenciar a alguien a muerte cuando él ni siquiera ha tenido, cuando él ni siquiera ha cometido ese suicidio o ese delito, ¿no? Eso es lo que yo opino. Creo que aunque sea el mejor país del mundo y tenga el mejor sistema, no se salva de eso. Y bueno, y si hablamos de nosotros, que pues la verdad somos un país con bastantes problemas y con un sistema de justicia bastante malo, para ser honestos, creo que no es la mejor opción. Yo estoy de acuerdo contigo, Leo, ya que yo creo que, bueno, yo pienso que la pena de muerte se impone y se lleva a cabo arbitrariamente. O sea, que el intento del Poder Judicial de escoger los delitos más malos o los peores entre los delincuentes, entre los miles de asesinatos perpetrados cada año, es irremediable. O sea, no puede haber muchos fallos en ello, porque mientras la justicia humana siga sin ser infalible, nunca se podrá eliminar el riesgo de ejecutar a una persona inocente. Entonces, o sea, como tú dices, en el mejor país con el mejor poder ejecutivo, legislativo o judicial, o sea, podría exentarse de un error y de asesinar a una persona que realmente es inocente. ¿Alguien más de ustedes tiene alguna opinión? Perdón. Sí, si quieres habla tú, Sofía. Creo que en general internacionalmente está mal vista porque va en contra de los mismos derechos humanos. Número uno, los derechos humanos protegen los derechos humanos fundamentales, está el derecho a la vida, y son evolutivos, tienen que ir evolucionando y adaptándose a la sociedad y a sus costumbres. Y creo que hemos llegado a una evolución como sociedad en la que no somos tan inhumanos para creer que esa es una solución. Y número dos, que hasta el delincuente más cruel y que haya cometido los actos más inhumanos que te puedas imaginar, tiene derechos humanos. Suene bien o suene mal, todos tenemos el derecho a tener derechos humanos y hasta el peor criminal los tiene. Entonces sería estar violando el derecho humano de una persona. Ok, me parece bastante correcta tu opinión. Creo que la verdad es que los 5 hemos tenido una opinión parecida, hemos tenido bastantes puntos de vista parecidos. ¿Cómo podemos concluir? ¿Creen que legalizar la pena de muerte sea correcto o desde dónde podemos empezar para cambiar esta idea, ¿no? ¿Cómo podemos cambiar la corrupción, todos los casos de homicidio, lo criminal que está pasando en México? Para concluir, por favor. Si alguien gusta dar su opinión, Aranza o América, ¿alguien más? Aranza. ¿O Moy? ¿Alguien? Bueno, mira, la verdad es que aquí en México dudo muchísimo que en corto plazo, pues los homicidios y todos esos actos de violencia bajen si no se cambia, pues desde un principio toda la organización que es política, ¿no? Porque hay muchísima corrupción. Pero sí, completamente en contra de la pena de muerte, que no se, como decía Sofía, estás violando un derecho humano, aún así, aunque sea el peor de lo peor, la verdad,
yo creo que merece pues traer llevar un juicio justo. Pero sí, la verdad es que aquí en México dudo muchísimo que en poco tiempo se llegue a solucionar todo esto. Entonces podríamos decir que para que esta idea cambie, también deberíamos cambiar la opinión o la educación de nuestra sociedad, además de que también reformar nuestro sistema de justicia, ¿no? Porque de alguna forma, pues como tú dijiste, hay mucha corrupción, hay, pues no realmente se busca justicia, hay negocios, hay dinero de por medio para que la gente mienta o incluso amenazas, ¿no? Entonces, bueno, como conclusión, creemos que la pena de muerte en México no es una opción a día de hoy, ni incluso en un futuro. Creo que, bueno, creemos que el cambio debe empezar por nosotros como sociedad y por parte del gobierno. Y eso es todo por nuestra parte. Muchas gracias.